Bueno, entonces, puntualmente, ¿no? En la clase del día de hoy vamos a revisar el criterio sobre lo que son el manejo de filtros en la parte de Excel. Esta sería la primera clase que tiene que ver con el segundo parcial. Ya, hay una aclaración. Tenemos que revisar todavía dos clases más, ¿no? Con respecto a lo que sería el segundo parcial. Entonces, todavía vamos a revisar dos clases más, que sería la de hoy día y la del próximo día martes. Y ahí ya terminaríamos esta primera parte, la unidad 2, que es de introducción a Excel. Y de ahí empezamos a trabajar con la unidad 3, que ya es un poco más específica, pero seguimos trabajando con Excel, ¿no? De aquí en adelante, como ya habíamos conversado, como ya habíamos hablado, vamos a trabajar es netamente ya en la parte del Excel. Bueno, esto por cuestiones de tiempo no alcanzamos a ver dentro de la primera unidad, dentro del primer parcial, ¿no? Pero igual es importante tener también estos criterios para ya luego trabajar en la tercera unidad. Bueno, eh, esto está publicado ya en el aula virtual. Les puse ahí una pequeña flechita, ¿no? Para como una pequeña indicación que a partir de aquí empezamos el segundo parcial. Entonces ahí hay una pequeña marca para que tomen en cuenta eso, ¿no? De pronto ahí nos señala que a partir de ahí empezamos el segundo parcial. Bueno, Mister, seguimos trabajando, pero con la unidad 2, ¿no? ¿Algo me iban a decir? sí, entonces para el examen correrían las clases desde esta. Sí, exactamente. O sea, el segundo parcial desde esta clase. Igual cualquier indicación, obviamente al final ya se les menciona. Pero desde esta clase sería segundo parcial. Bueno, se siguen uniendo. Profesor, o sea, lo de formato condicional ya quedó en el primer parcial y no se tomará en cuenta Sí, ahora. formato condicional, eso ya lo vimos en el primer parcial. O sea, Okay. estamos dentro de la unidad 2, ¿no? Lo ideal era haber terminado la unidad 2 igual que el parcial, pero ya por cuestiones de tiempo no pudimos hacer eso. Entonces, voy a revisar las dos últimas clases que nos falta de la unidad 2 y de ahí sí ya empezaríamos con la unidad 3. Pero como les menciono, todo lo manejamos dentro de Excel. Todo lo vamos a manejar de aquí, solo la parte del Excel. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Ya está publicada la clase, entonces está publicado, en este caso, con ustedes está publicada una carpeta, ¿no? En esa carpeta están dos archivos PDFs y están dos archivos de Excel. Ya. Vamos a trabajar con el que nos dice filtros, con el PDF, asimismo la parte rápida, la parte de introducción, y luego trabajamos ya con el archivo de Excel, ¿no? Bueno, voy a empezar a proyectar entonces en primera instancia la parte de teoría, digámoslo así, ¿no? Ah, bueno, por cierto, antes de olvidarme, las notas ya las subí al SIUL, ¿no? Las que corresponden al primer parcial. Entonces, en todo caso, ya revisen, cualquier situación me avisan, de acuerdo a lo que habíamos hablado. Entonces, las notas ya están en el sistema para que puedan revisar. Juan, ¿están viendo mi pantalla de Excel? Sí. Ya, listo. Sí, genial. Juan, vamos. Ah, no, a ver, tengo que revisar la de PowerPoint, ¿no? Ya. Ahí están viendo qué pantalla. La de Excel. La de Excel. La de Excel Pone mismo. práctica 4, sí. Ya, listo.
Ahí sí están viendo la presentación. Filtros y ordenamiento. Sí. ¿Sí están viendo? ¿Sí están ahí? Sí, ingeniero. Sí, Ya, listo. Bueno, vamos a ver rápidamente la parte inicial en este aspecto. Como les he dicho desde el principio, esta es una unidad más de recordatorio, llamémoslo así. Es sumamente básico lo que vemos en el Excel, ¿no? De cierta manera yo le estoy aumentando algunas cositas que nos va a servir ya para la siguiente unidad. Bueno, vamos a ver una utilidad que la mayoría la hemos empleado, sabemos de qué se trata, este criterio de lo que son los filtros. Ya. Este criterio de filtros, entonces, básicamente empezamos definiendo. Nos dice, un filtro es una manera rápida y fácil de buscar información en la hoja de cálculo y así poder trabajar sobre él. Esto es de mucha ayuda cuando tengo ya mucha información, ¿no? O tengo una tabla, una hoja de cálculo donde contenga ya muchos datos. De cierta manera no quiero trabajar con todos esos datos, sino quiero trabajar con una parte de esos datos. Entonces, lo ideal sería solo visualizar justamente la parte que queramos trabajar. Para eso manejamos este criterio de filtros, ¿no? Que nos dice, que nos permite buscar un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios. En base a, llamemos así, a toda nuestra tabla general, la tabla de origen, en el momento que filtramos, lo que estamos haciendo es una consulta, una selección. ¿En base a qué? En base a una pregunta, en base a una condición, ¿no es cierto? Ya estamos totalmente familiarizados con ese término, ¿no? Condiciones, sabemos cómo se hace una condición. Entonces, en base a la condición, llamémoslo así, ¿no? Lo que cumple se visualiza. Entonces, ahí ya vamos tomando en cuenta este criterio de filtrar, ¿no? En otras palabras, solo visualizar lo que de cierta manera necesitemos. ¿Cómo aplicamos los filtros? Los filtros simplemente lo aplicamos a nuestros datos en el momento que seleccionamos, obviamente, la opción de filtro y vemos que nos aparece en las cabeceras de nuestra información, nos aparece una flecha, ¿no? ¿Qué es un selector? Para a partir de ahí poder escoger algún tipo de selección, algún tipo de condición. Cuando vemos en una tabla que tienen estas flechitas, obviamente entonces ahí mencionamos o sabemos que podemos filtrar, podemos seleccionar, podemos hacer una consulta en relación al campo o a la columna donde se encuentra esa flecha. Tipos de filtros, ya lo vamos a ver en la práctica, igual solamente los mencionamos. Aquí es básicamente de acuerdo al dato que contiene. Entonces, si la columna, la fila, lo que sea, tienen datos de tipo texto, podré aplicar algunos filtros relacionados con textos. Lo mismo pasa si manejamos solo números, podemos aplicar en ese caso filtros de números. También podemos filtrar fechas, esto es muy importante también cuando de pronto queremos buscar alguna fecha específica. Y también podemos ya manejar cuestiones un poquito más avanzadas, como son los filtros por color, que ya vamos a ir determinando. También vamos a revisar, como les dije, a lo básico le voy a ir aumentando algo para que nos va a ser de ayuda ya para la siguiente unidad. Entonces aquí también vamos a revisar algo sobre los filtros avanzados. Ya, esta es una utilidad, como nos dice ahí, es una herramienta muy potente ya que permite aplicar filtros a un rango de datos basados en una o varias condiciones. Cuando yo tengo ya una condición compuesta, es decir, que son varias condiciones, ¿no? Entonces yo puedo manejar este criterio de filtro avanzado justamente para hacer ese tipo de filtrados. Y asimismo, cuando presentamos los datos, podemos eliminar los duplicados y que solo nos presente los registros únicos. Bueno, esto, desde el punto de vista de la teoría,
vamos a trabajarlo desde el punto de vista más práctico, ¿no? Vamos a verlo entonces desde el archivo de Excel. Vamos a trabajar con el archivo filtros en Excel. A ver, les voy a compartir. ¿Dónde tengo ese? Ya, listo, ¿no? Entonces estamos ya en el entorno de Excel. Sí están viendo el Excel, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Aquí entonces vamos a ver la primera parte. Aquí es básicamente un recordatorio, ¿no? Como les decía, todos en alguna ocasión hemos aplicado este criterio de filtros y simplemente vamos aquí a recordar. Estos los denominamos como filtros básicos. Entonces vamos a ir viendo cómo manejamos este criterio. Bueno, en base a estos datos, ¿no? Tengo aquí una cantidad, digamos, considerable de datos, ¿no? No es una cantidad sumamente extensa, pero tengo esta tabla. En base a esta tabla, que llamémoslo así, es la tabla total, ¿no? Es la tabla original, quiero ir haciendo estas selecciones, estos filtros. Uno, quiero visualizar solo los de la región norte. Ya, entonces aquí de la tabla, como vemos en el campo región, hace relación a todas las regiones, ¿no? En este caso norte, sur, este, oeste. Entonces quiero hacer una primera selección para visualizar solo los que en este caso son de la región norte. Bueno, primer paso, si es que no está puesto la opción de filtros, vamos obviamente a trabajar con filtros, ¿no? Esto lo podemos hacer desde el menú inicio. Aquí yo tengo esta opción, ordenar y filtrar. Entonces, el primer paso sería aplicar esta parte, ¿no? Entonces, ahí vemos que ya nos aparece en esta flechita de selección, lo que hablábamos hace un momento. Cuando vemos que una tabla tiene estas flechitas, significa que puedo aplicar ahí algún criterio de selección o de filtro, que es el término que estamos utilizando. Bueno, obviamente voy a trabajar con la columna A, ¿no? Con la columna región. Entonces, aquí, ¿qué me dice? Cuando doy un clic sobre la flecha, como vemos, entonces, aquí tengo la lista, en este caso, de los componentes de los valores, ¿no? Que tienen ahí. Aquí puedo hacer lo siguiente, entonces, simplemente seleccionar que los que sean norte, ¿no? Entonces, aquí yo ya podría seleccionar esto. Esto lo puedo utilizar cuando son pocos los campos, ¿no? Como se dan cuenta, aquí obviamente son solo 4 los valores que van a sumar. Entonces, tranquilamente podrías aplicar este criterio. Aceptamos. Y nuestro resultado, entonces vemos que la tabla solo nos muestra los que tienen, en este caso, la región norte, ¿no? Entonces, es justamente el criterio de aplicación del filtro. Solo los que tienen la región norte. Aquí, como obviamente lo entendemos, ¿no? No es que la tabla perdió los valores. ¿Qué sucede con los valores que no cumplen? Simplemente se los oculta. Es decir, la tabla no se sobrescribe o no se reescribe, ¿no? Los valores siempre se van a mantener. Solo lo que estamos haciendo es una visualización. Por lo tanto, si retiro el filtro, obviamente voy a volver a la tabla original. Eso es sumamente importante entenderlo, ¿no? Entonces, cuando aplicamos el filtro, se nos selecciona bajo un criterio, pero no se pierde el resto de elementos. Bueno. Siguiente filtro nos dice, bueno, otra forma de hacer también este filtro, ¿no? De pronto también puedo irme por esta parte. Entonces, vengo acá. Y como nos damos cuenta, aquí nos dice filtros de texto, ¿no? Entonces, aquí ya nos pone por defecto algunas opciones. Cuando el texto es igual a, cuando no es igual, cuando comienza por, termina con, contiene,
no contiene filtro personalizado. En este caso vamos a armar la condicional, llamémoslo así. Como ya tenemos más conocimiento en eso, podríamos también armar, ¿no es cierto?, nuestras propias condicionales. En este caso me voy a ir por es igual a, ¿no es cierto? Ya. Entonces la condición nos dice, cuando región es igual a, y aquí vendría el resto de la condición. Aquí puedo escribir, en este caso sería norte, o puedo hacer relación, referencia a alguna celda que contenga el valor. Puedo utilizar y, puedo utilizar o cuando ya de cierta manera tenga que hacer condiciones compuestas. Ya sabemos cómo funciona el y, cómo funciona el o. Es decir, podríamos manejar ya este criterio de hacer una condición desde cero, llamémoslo así. Bueno, entonces lo mismo, ¿no? Aquí, ¿cómo lo entendemos? Cuando la región sea igual a norte, visualice, mostrar las filas, aceptamos y vamos a llegar a lo mismo, ¿no? A lo que ya veíamos anteriormente. Borro de nuevo el filtro para tener todos los datos. Bueno, filtro 2. Registros cuyo vendedor sea Luis. Lo mismo, ¿no? Entonces, acá en cambio utilizo vendedor. Y como nos damos cuenta acá, tengo toda la lista de vendedores. De pronto aquí yo voy a tener unas listas muy grandes. Entonces ahí sería más rápido, obviamente, irnos por acá, ¿no? Registro cuyo vendedor sea Luis. Entonces lo mismo. Que sea igual, en este caso, vendedor es igual a Luis. Cuando escribimos el texto, en este caso hay que darnos cuenta que esté bien escrito, ¿no? De lo contrario, obviamente no va a haber las coincidencias. Bueno, listo, muy parecido al anterior, entonces nos va a mostrar los valores, en este caso que el vendedor es Luis. Tres. Aquí vamos a trabajar con fechas. Nos dice entonces visualizar los registros de esta tabla, que las fechas estén entre el 10 de febrero y el 15 de marzo. Aquí entonces hablamos de un intervalo, ¿no? Entonces aquí hablo ya de un intervalo. Obviamente voy a trabajar acá en fecha, filtros de fecha. Y aquí la opción rápida sería que si tengo un intervalo de inicio, un intervalo después, entonces voy a utilizar entre. Mostrar las filas en las cuales la fecha es posterior o igual a. Aquí pondríamos la fecha. Aquí yo tengo un calendario para que se me haga más fácil el ingreso. Entonces la primera fecha nos dice 10 de febrero. 10 de febrero. Y la otra condición, y, en este caso tiene que ser y, ¿no? Y es anterior o igual al 15 de marzo. Apuntamos ahora al 15 de marzo. Listo, ¿no? Aceptamos. Y de cierta manera vemos entonces que solo nos visualiza los que están considerados entre ese rango, ¿no? Vemos que está cumpliendo con esa parte. Entonces, cuando ya tengo una tabla muy extensa, ¿no? De cierta manera, no quiero moverme mucho arriba, abajo, izquierda, derecha. Simplemente aplico un filtro para ir visualizando solo la parte que en ese momento necesito, ¿no? Queda claro que los datos no se pierden. Simplemente solo se está visualizando de acuerdo a la condición que vamos determinando. Y el otro filtro nos dice que el total sea mayor a 500. Quiero visualizar solo las filas en donde el total cumpla con esta condición. Entonces voy a trabajar con el total. Ahora es un filtro de número, ¿no? Entonces filtro de número. Y como vemos también tenemos las operaciones comunes. Igual, no es igual, mayor, mayor o igual. Y es mejor, es superior, todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, mayor que, cuando el total es mayor que 500, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice.
Puedo escribirlo o puedo apuntar a la celda. Aceptamos. Y visualizamos ahora solo los totales con esa condición, que sean mayor que 500. Listo. Bueno, como les dije, estos filtros básicos, más que todo como un resumen, ¿no? Esto todos lo tenemos claro, hemos aplicado y sabemos cómo manejamos. Cualquier pregunta igual pueden irlo haciendo, ¿no? Voy a pasar a la siguiente hoja, filtro avanzado. Ya, seguimos trabajando con el criterio de filtros. Ya. Acá también tengo un nuevo conjunto de datos. Como vemos, bueno, no son muchos, ¿no? Tengo acá esta información, pero es suficiente para poder hacer ahora este otro criterio. Ya. En este caso, en los filtros avanzados, podemos ir ya haciendo más de un filtro a la vez. Entonces, por decir algo, quiero en primera instancia filtrar. Bueno, primero voy a habilitar, ¿no? Primero habilito la opción de filtro. ¿Ya? Y de ahí, por decir algo, quiero filtrar solo a los que sean del departamento de mercadotecnia, por decir algo, ¿no? Entonces, mercadotecnia, aceptamos. Ya. Vemos que ahí ya tengo en menor cantidad los elementos, ¿no? De ahí voy a filtrar por decir por sexo. Quiero solo ver a las personas de sexo femenino. Entonces, sobre un filtro que ya aplicamos, igual puedo aplicar otro filtro, ¿no? Entonces, en este caso, solo quiero las de sexo femenino. Ya. Por cada filtro que vamos aplicando, vamos viendo que nos aparece ese símbolo, ¿no? Es como un embudo, un embudo chiquito. Eso significa que en esta columna está aplicado un filtro y en esta otra columna también está aplicado un filtro. Y así puedo ir, llamémoslo así, poniendo filtros sobre otro filtro, llamémoslo así. Entonces, no habría ningún problema, ¿no? Hay que tener la precaución de pronto de saber en dónde estoy aplicando el filtro, ¿no? Pueda que sea una tabla muy grande, pero esté filtrada. Y si yo aplico sobre lo que está filtrado, solo me va a tomar en cuenta los datos que estaban ahí. Entonces, si yo quiero aplicar un filtro general a todo, obviamente tendría que ver que no esté en primera instancia filtrada, ¿no? Por ningún campo. Bueno, saco de nuevo los filtros, lo borro y lo borro. Ya. Otro filtro que de pronto también nos es de ayuda es el filtro por color. Bueno, aquí vamos a utilizar el campo edad. En esta columna edad, como vemos, en primera instancia se ha aplicado el criterio de formato condicional y hemos aplicado el criterio de escalas de color. Entonces se ha aplicado ya ese criterio. Como ya vimos, el formato condicional, en este caso la escala de color, va pintando la celda, ¿no? De acuerdo al color que contiene esa celda. Bueno, ya la tengo así, ¿no? Ya. Si nos fijamos acá en edad, están habilitados dos opciones de filtro. Filtrar por color, filtrar por número. Por número ya sería lo común. Por color, entonces, como vemos, ahí me dice filtrar por color de celda. Entonces, voy a filtrar por los que tienen el rojo más intenso, llamémoslo así, ¿no? Entonces, vemos que solo me marcó uno. Voy a cambiarle el color. Voy a filtrar por los que tienen el azul ahora. Voy a filtrar por los que tienen el azul. Y nos marca dos. Bueno, este filtro por color es de mucha ayuda, ¿no? A veces en bases de datos, en hojas de cálculo muy extensas, de pronto yo voy, llamémoslo así, marcando, voy pintando una celda que de pronto sea específica, ¿no?
Entonces, y después de pronto yo a través de un filtro puedo solo ir visualizando las celdas que he marcado. Entonces, ahí sería de mucha ayuda este criterio del color. Entonces, es como ir subrayando, ¿no? Y luego a través del filtro solo visualizo lo que haya ido marcando, subrayando. Bueno, eso entonces acá, en esta parte de los filtros por color. Bueno, podemos también ir utilizando ciertos comodines, llamemos así. Supongamos que, a ver, con esta tabla. Ya. Supongamos que quiero ubicar a una persona de esta tabla, ¿no? Pero no recuerdo bien su apellido. Solo recuerdo que su apellido empezaba con la letra C, por decir algo. Un pequeño ejemplo. Ya. Entonces, voy a manejar ese criterio como una selección. Entonces, voy a seleccionar solo los que el apellido empiecen con la letra C. Ya, entonces, voy a trabajar acá con el primer apellido. Apellido paterno. Voy a trabajar con un filtro de texto. Y aquí tenemos esta opción, ¿no? Comienza por... Ya, entonces me dice, cuando el apellido paterno comienza por... En este caso voy a poner la letra C. Cuando manejo esto, puedo también ponerle un comodín. Este comodín vendría a ser el asterisco, ¿no? ¿Qué significa? Al poner el asterisco le estoy diciendo que empiece con la letra C y que después vaya a cualquier cosa. Obviamente solo quiero, en este caso, filtrarlos por los que empiecen por la letra C. Entonces, ahí tendríamos la condición, apellido paterno comienza por C asterisco. Vamos a ver cómo nos responden, aceptar. Y vemos, ¿no? Entonces, que me visualiza justamente los que el apellido paterno empiezan con letra C. Ya, luego de la letra C, obviamente puede venir cualquier palabra, cualquier letra. Esto entonces para de pronto nos sería de ayuda también si manejamos ítems, si manejamos códigos, de pronto solo me acuerdo la parte inicial de un código, con esto ya podría no buscar en toda la tabla, ¿no? Sino ya voy sectorizando, voy haciendo más pequeño y de esa manera voy ganando tiempo. Recuerden, hay tablas, hay bases de datos que tienen miles de registros. Entonces, ahí sí que es obviamente imperativo ir filtrando. De lo contrario, voy a tener mucha información y solo ya irme moviendo, ir bajando, ir subiendo. Eso hace ya que me demore, eso hace perder tiempo. Entonces, por ahí la utilidad de esta cuestión de los filtros. Hasta ahí, no sé, de pronto alguna inquietud de ustedes. Profe, y si no le pongo el asterisco a la C, ¿no pasa nada? ¿O sí? Sí, no va a pasar nada, porque la instrucción igual nos dice que comience por. Ajá. Entonces, podríamos de pronto, si me acuerdo algo más, ¿no? Por decir algo, me acuerdo las dos letras, por decir CA. Entonces, ahí solo pongo CA y nada más. No habría ningún problema. Bueno. ¿Alguna otra inquietud de pronto? Voy a seguir. Profesor, buenas tardes. Buenos días. Dígame. Ya, ¿cuál sería una desventaja al usar los filtros? Puede ser el orden por el cual se está haciendo cada una de ellas. Lo que usted pide, por ejemplo. O sea, de pronto bueno, sería como un inconveniente, pero eso ya sería más de parte de la persona que maneja, ¿no? De pronto no especifica bien las condiciones del filtro, ¿no? Y al no especificar bien, de pronto no sale los resultados que quiere y puede trabajar en base a los resultados no reales, por decir algo, ¿no? Entonces, filtró de alguna manera y de cierta manera ahí está omitiendo algunos datos que sería que tiene que utilizarlos.
Pero ese no es un inconveniente ya del Excel, no es una falla del Excel, sino sería una falla de la persona que está dando la información, los datos para hacer el filtro. Entonces, ahí también se tendría que trabajar bien en ese caso, o sea, especificar de buena manera qué es lo que voy a filtrar y en base a eso ya obtener la respuesta y ahí sí poder trabajar con confianza con esos datos resultados. Ese sería de pronto por ahí algo como un inconveniente. Bueno. Gracias. Ok. Voy a trabajar con esta misma tabla, ¿no? Entonces vamos a pasarnos ahora a avanzados 1. Nos pasamos a avanzados 1. Ya. Aquí lo que vamos a hacer es a utilizar justamente esta parte de filtros avanzados. Ya. ¿En qué consisten los filtros avanzados? Los filtros avanzados se los construye, digamos así, la condición aparte. Se supone que aquí de pronto yo tengo ya varias situaciones, varias condiciones. Y para no estar de pronto poniéndoles en una celda, por decir columna por columna, yo podría ir definiendo en una tabla que se denomina tabla de criterio de filtrado, podríamos ya poner las condiciones. Entonces explico, por ejemplo, acá en este ejemplo 1, ya, lo vamos a trabajar con esta tabla, ¿no? Ya, entonces la idea es, quiero filtrar por el apellido paterno que sean Mendoza o que sea Hernández. Entonces tengo dos condiciones, ¿no? Que sean Mendoza o que sea Hernández. Ya. Entonces aquí primero yo construyo esta tabla. Aquí algo importante. Esta tabla debe tener el mismo nombre del encabezado que tiene la tabla general. Entonces, eso es muy importante para que funcione, para poder establecer la comparación. Entonces, la tabla que nosotros hacemos de criterio de filtrado debe tener el mismo nombre, el encabezado. Ya. Para esto, trabajamos desde el menú Datos. Nos vamos al menú Datos. Y aquí tengo filtro, ¿no? Aquí también puedo utilizar la parte de filtro. Pero vamos a utilizar acá, avanzado. Ya. Se nos abre esta ventanita. Ya, entonces aquí, en primera instancia, debe estar vacío todo, ¿no? Vamos a iniciar desde cero. Ya. Primero nos pregunta la acción. Nos dice, filtrar la lista sin moverla a otro lugar o copiar a otro lugar. Aquí algo muy importante. Si queda habilitada la primera opción, ahí sí voy a modificar los datos. Por lo tanto, siempre vamos a utilizar copiar a otro lugar. Esto significa que la tabla resultado la voy a ver como una tabla aparte, como ya lo vamos a ver. Entonces, es importante copiar a otro lugar. Rango de la lista, el primer parámetro. Este rango de la lista se refiere a la tabla inicial. Entonces, rango de la lista voy a apuntar a toda la tabla, ¿no? Incluidos las cabeceras, obviamente. Entonces, apunto a toda la tabla. Rango de criterios. El rango de criterios, en cambio, apunto justamente a lo que me va a servir como parámetros de la selección. Entonces, apunto en este caso acá. Copiar a, aquí tengo que especificar dónde quiero pegar la tabla. Entonces, la voy a poner por aquí, ¿no? Voy a ponerle por acá. Listo. Bajo esos criterios, entonces, vamos a poner aceptar. Y vemos que nos aparece, ¿no? Una nueva tabla. Entonces, aquí sí, de manera, llamémoslo así, puntual, saca, copia. No es que lo saca, ¿no? Copia los registros que son resultados y los pone en una nueva tabla. ¿Cuál era la condición? Que el apellido paterno sea Mendoza o Hernández. Entonces, ahí vemos el resultado de ese filtro, que nos muestra como una tabla aparte. Si no poníamos la primera opción, ahí sí
toda la tabla ya, digamos, se perdía y solo nos quedaban los 3 registros. Veamos un segundo ejemplo. Ahora voy a trabajar con esta tablita. Departamento y estado civil. Es decir, quiero visualizar los registros de las personas que sean del departamento de finanzas y que su estado civil sea casado. Filtro avanzado. Copiar a otro lugar, esto es importante. Vamos a tomar en cuenta la primera parte, que es la tabla general. Entonces, igual apunto de nuevo a toda la tabla. Rango de criterios. Aquí apunto a esta tabla de esta forma. Y copiar a... La voy a poner por acá abajo, ¿no? Entonces la voy a poner por ahí. Aceptar. Ya, nos visualiza a sí mismo el resultado. Aquí, ¿cuál era la condición? Que sea del departamento de finanzas y que sea de estado civil casado, ¿no? Así estaba en nuestra condición. Entonces, como nos damos cuenta, nosotros en estas tablitas definiríamos cuáles serían las condiciones. Hay muchas condiciones, ¿no? Entonces, aquí yo podría hacer primero una tabla con las condiciones que quiero que filtre, aplicamos el filtro avanzado y ahí obtenemos los resultados de esta forma. ¿Sí? Eso entonces en relación con esta parte de los filtros, ¿no? Desde los filtros básicos y este criterio de filtro avanzado que vemos que no es tampoco complicado. ¿Sí estamos? Listo. Juan. Para terminar con esta parte, vamos a revisar de manera muy rápida el otro archivo, puntualmente el del Excel. Vamos a revisar el archivo que nos dice ejemplo 1. Aquí está planteado algo muy rápido y de una vez con esto terminamos esa parte. Ya. Dentro de la programación, obviamente, de esta unidad 2 también está el empleo de ciertas funciones. Y nos pone el empleo de funciones sumamente básicas, ¿no? Entonces, a ver, les voy a proyectar. Ya, el archivo ejemplo 1, tengo un ejercicio, tengo un ejemplo, tengo una tabla donde hay notas y tengo acá una estadística, llamémoslo así. ¿En base a qué? Esta estadística está en base al promedio final, ¿no? Entonces encuentro la suma del promedio final, encontramos el promedio global del curso, el valor máximo, el valor mínimo y contar en base a esta columna. Ya. Esto también es sumamente básico, ¿no? Todos hemos aplicado, todos sabemos cómo manejamos las funciones suma, promedio, máximo, mínimo y contar. Ya. Entonces, esto nos piden como una pequeña introducción para recordar a sí mismo el empleo de estas funciones, ¿no? Creo que todos lo tenemos sumamente claro. Entonces, aquí simplemente un breve recordatorio, cómo se maneja la función suma. Obviamente, la palabra suma, dentro de los paréntesis, el rango, ¿no? Que quiero sumar. Lo mismo sucede con la función promedio. Aquí nos calcula el promedio. El valor máximo, ¿qué nos hace el valor máximo? De toda esa columna nos determina cuál es el máximo valor. En este caso, en este ejemplo puntual, me serviría para determinar cuál es la nota mayor, ¿no? Entonces, yo sé que la nota mayor en este curso es 9.88, en este ejemplo. Lo mismo, la variable min, ¿en qué me va a ayudar? A determinar el valor menor. Entonces, en este caso, la nota menor en este curso es de 2.25. Se aplica la función min
Y la función contar, solo contar, ¿no? Porque contar tiene algunas variantes. Contar punto sí, contar punto A, contar punto sí, punto conjunto. Tiene algunas variantes. Solo la función contar lo que me hace es justamente determinar cuántas celdas contiene información en este caso, ¿no? Nos dice entonces 19. En base a eso puedo determinar que son 19 notas, que son 19 estudiantes. Listo, ¿no? Esto es sumamente básico, como un pequeño recordatorio. En el archivo PDF, ahí está un poquito más especificado la función, ¿no? Los parámetros, qué hace. Bueno, esto simplemente como una breve introducción al empleo de las fórmulas. Las fórmulas las hemos de emplear un poquito más adelante ya en la unidad 3. Entonces, esto es simplemente un recordatorio. Listo. Bueno, hasta ahí entonces la clase del día de hoy. No sé, preguntas antes de explicar la parte del deber. Ya. Vamos a hacer un deber en donde vamos a tomar en cuenta los dos temas, ¿no? La parte de los filtros y la parte también de las funciones básicas. Ya. El deber consiste en hacer filtros en primera instancia. Yo les voy a enviar un documento en donde está una tabla extensa, y les pido filtros básicos. La primera parte del deber les pido hacer filtros básicos. Ya. ¿Cómo les explico? ¿Cómo me van a presentar eso? Obviamente trabajamos en Excel, pero para poder ver que aplicaron el filtro, una vez que ustedes aplican el filtro, copian los resultados a otra página del mismo libro y lo pegan. Porque si no, después no voy a ver qué filtraron, ¿no? Porque después tienen que hacer otro filtro. Entonces, para poder ir viendo que han hecho el filtro, aplican el filtro, copian los resultados y lo pegan en otra hoja del mismo libro. Igual les pongo un ejemplo, ¿no? En el archivo que les voy a enviar está un ejemplo. Ya. Con las tablas resultantes, atención, con las tablas resultantes de los filtros, van a calcular lo que acabamos de ver, ¿no? Van a calcular la suma total, el promedio, el mayor, el menor, y aplicar la función contar. Entonces, una vez que aplican el filtro, por decir algo, ¿no? La tabla original tiene 500 filas. Aplican un filtro y quedan 90 filas. Ya, entonces, con esa tabla resultante, ahí hacen las operaciones de promedio, suma, máximo, mínimo, todo eso. Igual yo les envío un ejemplo para que lo tengan más claro en el mismo documento. Hay una parte también que les pide filtros avanzados. El filtro avanzado, como vemos, ya automáticamente me genera las tablitas de respuesta. Entonces ahí ya no sería necesario de pronto copiar y pegar, ¿no? Sino y ahí automáticamente ya me va a generar la tabla de respuesta. Están planteados dos filtros avanzados y ustedes tienen que plantearse también un filtro, ¿no? Ustedes también se van a plantear un ejemplo de filtro avanzado. Entonces ustedes definen qué características ponen en su tabla de filtrado y en base a eso filtran la tabla total. ¿Sí? Bien. Todo eso les envío en el archivo, ¿no? Todo eso está en el archivo para que lo hagan. Este sería ya la primera tarea correspondiente al segundo parcial. Vamos a trabajar de la misma forma, ¿no? Entonces quedaría abierta la asignación hasta el día domingo, como siempre lo trabajamos. Hasta el día domingo quedaría abierta la asignación. ¿Sí? Bueno, eso entonces, no sé, de pronto alguna inquietud, alguna pregunta. Profesor, usted dice que los filtros que vamos a hacer hay que copiarlos en otra hoja, se podría decir, ¿cierto? Pero individualmente, por ejemplo, si piden nombres, los de nombres hay que copiarlos así. Sí, toda la hilera que quedaría. Toda la fila, toda la fila. Entonces,
Cuando mandan ya a hacer el filtro, les bota una tabla, ¿no? Con menos datos. Copian toda la tabla a otra hoja. Ese sería el proceso para poder ver que en realidad filtraron. Si no, obviamente no voy a poder ver. Todo en un mismo archivo, ¿no? Todo en un solo archivo. Entonces, la tabla original obviamente no se debe modificar. Esa tabla tiene que quedar, digamos, con los datos originales, ¿no? A esa la filtramos, copiamos los resultados, lo pegamos, sacamos el filtro, aplico el otro filtro y así el proceso. ¿Sí? El otro filtro en otra hoja, sería. En otra hoja, no en otro libro, en otra hoja, ¿no? Todo en un solo libro, en un solo archivo de Excel. Obviamente ahí Y en el podemos ir último, poniendo hojas. Dígame. profesor, y en el último filtro, o sea, ya, como usted dice, el filtro restante, el último sería, eso le hacemos las funciones básicas que usted dice. No, en cada tabla resultante van aplicando eso. En cada tabla. Son 5 filtros básicos. Eso quiere decir que van a tener 5 tablas. Entonces, en cada tabla van aplicando los criterios. Igual, en el ejemplo van a ver. Ahí se les va a hacer más fácil entender. En todo caso, ya igual se les explica. Y ahí se le sube en Excel, ¿no? Sí, en En Excel. Excel mismo. Sí, en Sí, Excel ajá. mismo. Trabajábamos en archivo de Excel. Un solo archivo, ¿no? Uno solo. Pueden tener las hojas que sean, pero en un solo archivo. ¿Se trabaja con el ejemplo que usted nos da? ¿O hay que hacer una nueva tabla? No le oí, me repite la pregunta. Si se trabaja con el ejemplo que usted nos da, o sea, en el ejercicio. Sí, O sea, con sus tablas se trabaja. sí, sí. Yo les doy en el ejercicio, les doy la tabla original. Ahí es una tabla. Y en base a esa tabla ahí van ustedes haciendo. Bueno, entonces, esta sería ya la primera tarea de este segundo parcial. Igual la recomendación, ¿no? Seguir trabajando de la misma manera. No confiarse, de pronto si ya tienen una buena nota en el primer parcial, sigan trabajando de la misma forma, no se descuiden. Seguimos igual, ¿no? Entonces, no dejen de hacer las tareas y seguimos trabajando de la misma forma. Bueno. Listo, entonces, hasta ahí. Revisarán el SIUG, ¿no? Revisarán la nota en el SIUG y me avisan de pronto cualquier situación. La asignación hasta el día domingo, como siempre trabajamos la semana. Listo, entonces, si no hay ninguna otra inquietud, me despido y ya un poquito más tarde ya les hago visible la asignación. ¿Sí? Y el video también, profe, de la clase. Sí, Sí lo vas a subir hoy el día mismo. video en la noche, el video en la noche. Ya, está Sí. bien. Ok. Bueno, listo entonces. Me despido. Pasen bien. Gracias, profe. Vemos la siguiente. Pasa bien, Gracias, ingeniero. profesor. Cuídate. Luego. Gracias.